Buenas noches, bienvenidos teleamigos y teleamigas a Debates UGC. El espacio de hoy vamos a utilizarlo para hablar de la innovación en el aula. Estamos felices porque es un tema que es de interés para la Universidad de la Gran Colombia, de interés para las personas que nos ven a través de Teleamiga Channel y de interés para los invitados que nos acompañan el día de hoy, que son un grupo de invitados fantásticos a los que quiero agradecerles de antemano su tiempo y su participación aquí en Debates UGC. Entonces voy a ir saludándolos en orden y ya posteriormente vamos a dar espacio pues, para hablar y dialogar acerca de la innovación en el aula. Vamos a empezar por las damas. Nos acompaña Joana Villanueva, quien es docente de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de la Gran Colombia y está liderando el proyecto de astronomía para la educación de la Universidad de la Gran Colombia. Y bueno, ahí hay un tema de innovación que seguramente vamos a abordar más adelante. Joana, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias. Bueno, por este lado me acompaña Jaiber Herrera, quien viene representando el Instituto de Astrobiología de Colombia, que trabaja en asocio con la NASA también, y con el que seguramente vamos a compartir acerca de los proyectos que viene trabajando no solamente el instituto propio, sino que también la Universidad de la Gran Colombia, en asocio con el instituto, viene desarrollando unos proyectos muy interesantes. Entonces, Jaiber, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Rodrigo, muy amable por esta invitación al programa. Bueno, a usted. Nos acompaña también Jairo Botero, quien es director de STEM Education Colombia y quien, entre otras cosas, nos va a presentar este libro, este producto del trabajo en cuanto a STEM aquí en Colombia, y con el que vamos a hablar de cómo traer este modelo aquí a Colombia, que ya vienen muchos años trabajando, y qué retos hay detrás de eso. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña Javier Pombo, quien también nos ha acompañado en algunos otros momentos donde hemos tocado el tema de innovación en la educación, porque pues sin duda es un referente en el tema, ya que es director de innovación educativa de la Fundación Compartir, Premio al Maestro. Entonces, Javier, bienvenido nuevamente a Debates UGC. Muchas gracias por esta invitación y por este panel de expertos pues, que me acompañan el día de hoy. Bueno, y a todos nuestros teleamigos, teleamigas, a las personas que nos están sintonizando en este momento, recordarles que hay una manera, o hay diferentes maneras para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el teléfono en Bogotá 287-8355, tenemos nuestro WhatsApp que es el 322-845-8232, a través del cual pueden enviarnos mensajes. Tenemos también la línea gratuita nacional 018-115-116. Nos pueden también enviar sus comentarios utilizando las cuentas de Twitter de @ULaGranColombia y @CanalTeleamiga, y hacer comentarios también utilizando el hashtag DebatesUGC. Allí pueden comentarnos acerca de cómo están ustedes también percibiendo como estos movimientos de innovación educativa que vienen trabajando tanto universidades como colegios, porque se viene convirtiendo en una necesidad. Y bueno, pues entonces quiero ya darle espacio a nuestros invitados para que vayamos abordando este tema de la innovación en el aula. Y yo quisiera empezar con una pregunta que también ayuda a que nuestros teleamigos y teleamigas entren en sintonía, y ¿es fácil innovar en el aula? Es decir, ahorita, porque uno podría pensar que con este movimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, con el acceso que se tiene ahorita tanto a nuevas tecnologías, con la motivación, digamos, y la voluntad que hay en los gobiernos, en las instituciones educativas, pues uno podría pensar que está todo dado. Sin embargo, sé que pueden haber opiniones diversas con respecto a si es fácil realizar procesos de innovación en el aula. Entonces, Joana, empecemos. Bueno, muchas gracias y de nuevo buenas noches. Bien, entonces, pues para empezar yo quiero contarles que aparte de trabajar en el programa de la licenciatura de Matemáticas en la Universidad de la Gran Colombia, también soy docente del distrito. Ya llevo 11 años trabajando como docente del distrito, y pues esta cuestión, digamos, de la innovación, como tú lo has dicho, pues claro, tiene que ver mucho con la voluntad. Voluntades hay, pero sí se encuentra cierta resistencia. Entonces hay una resistencia ahí que tiene que ver, digamos, con algo como con la tradición de lo que es la educación, y también con algo que es bastante importante, que es la evaluación. Muchas veces, digamos, como que estas innovaciones o estas estrategias que se plantean, de pronto
digamos, chocan un poquito con lo que el paradigma que nosotros tenemos sobre la evaluación y sobre todo con lo que es medible, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación, que son las pruebas estandarizadas. Entonces, creo que en ese sentido sí podemos encontrar un poco de resistencia, de pronto quizá un poco de resistencia al cambio por parte de los compañeros, pero por parte de los chicos, de los estudiantes, tanto en los colegios como en el aula, es fantástico, digamos, es muy chévere como ver cómo a ellos les gusta, ¿no? Cómo sienten ese cambio de, realmente se está haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, digamos, pues eso tendría yo para decir desde mi experiencia. Ahora, hay un tema que es bien importante y es cuando tú hablas de la Secretaría de Educación, yo pienso también en el Ministerio de Educación, a veces uno podría percibir y sentir que el Estado entra ya demasiado sobre los aspectos curriculares de las instituciones y demás, y eso puede empezar como a limitar también y a convertirse, como tú dices, en un factor que puede limitar esa capacidad de innovar. Yo voy a pensar en educación superior, ¿vale? Yo sé que acá, digamos que tenemos referentes afortunadamente también de educación básica y media, pero por ejemplo, una universidad, la Universidad de la Gran Colombia decide que va a presentar un programa de comunicación social o de psicología, cosa que estamos haciendo en realidad. Y uno quisiera tener, el ministerio te dice, tienes que tener un programa innovador con un valor agregado, tal, y demás. Pero después de eso te dice, sin embargo, tu programa de comunicación social en particular debe tener estos cursos, ¿no? Entonces, o tu programa de psicología debe tener estos cursos. Luego, si yo quería tener otros cursos que posiblemente podrían darle un giro a la innovación, pues eso puede afectar. No estoy diciendo que no se pueda innovar teniendo en cuenta eso, pero pues de alguna forma eso podría ser una limitante y supongo que en la educación básica y media pues también puede ser así, pues eso puede generar unas limitantes. No sé, Jairo, ¿qué consideras? Yo creo que se están dando varias situaciones simultáneamente. Una cosa es que algunos docentes quieran innovar porque tienen la iniciativa para hacerlo y eso es muy importante. Pero creo que las condiciones que se están dando a nivel mundial son muchas las variables que se manejan. Entonces, un Ministerio de Educación Nacional está recibiendo mucha presión internacional porque el mundo está cambiando tecnológicamente de una manera acelerada. Y asimismo, las nuevas tecnologías están llegando a los colegios. Entonces, son muchos factores que se dan simultáneamente, pero sí es cierto que hay dificultades para hacer innovación en el aula, especialmente cuando el docente ha estado haciendo su forma de hacer su clase de la misma manera en las últimas décadas, hace muchas décadas. Entonces, lo que se debe lograr es que el docente entienda que su rol en pedagógico es nuevo y tiene la oportunidad, más que debe, tiene la oportunidad de cambiar su forma de hacer su actividad docente. Ok, Harvey. Digamos, ¿qué opinión le merece? Porque su merced también ha tenido la oportunidad de decir, yo sé que está en el Instituto de Astrobiología, pero su merced, cuando hablamos inicialmente me dijo, yo soy profesor de aula. Entonces, ¿cómo se vive eso? Sí, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo no hablaría de una facilidad o una dificultad, yo hablaría es más bien de un cambio actitudinal de todos los entes relacionados a la educación. Esto no solo debe involucrar a los profesores, esto también es de estudiantes, padres de familia y por supuesto de los entes gubernamentales. O sea, es fácil si todos nos ponemos de acuerdo en que debe haber un cambio en la educación, que la educación colombiana no está siguiendo los lineamientos adecuados para un futuro mejor, de que eso es de lo que se trata. La voluntad la tienen los docentes. La voluntad la pueden tener los estudiantes. Yo no diría más la voluntad, sino esa de ser inquietos, ser observadores. Yo diría que esa voluntad siempre ha estado. Lo que pasa es que la educación, desafortunadamente, a medida que uno progresa, a uno lo coartan, lo frenan. Uno llega con unas expectativas y desafortunadamente Colombia le tiene otras. Y entonces para mí es un cambio cultural. Javier, una pregunta. Usted tiene la oportunidad, y de hecho en este momento está en el momento pues, en el que puede visitar diferentes instituciones educativas en todo el país para poder pensar en ese premio
al maestro compartir. Pero en medio de esas visitas, ¿se ha encontrado usted con esta resistencia con la que nos hablan en las regiones o con esa poco deseo de cambiar, de seguir con lo tradicional, como el miedo al cambio y demás? ¿Se encuentra mucho esto en las regiones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que hay que decir es que en un estudio que hicieron a nivel latinoamericano sobre innovación educativa, se observó que realmente los latinoamericanos somos poco innovadores a nivel pedagógico. Lo que hacemos son cambios en la manera de hacer las cosas, pero son cambios que no son disruptivos, no son cambios profundos de la forma como se hace. Entonces, sobre esa base, la innovación, pues como la entendemos acá, es hacer, digamos, algún cambio, alguna modificación a la manera como estoy haciendo las cosas, que realmente eso no sería una innovación. Para que haya una innovación, pues primero tiene que haber una transformación de la manera como se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, de ahí la pertinencia, por ejemplo, del bombillo. Antes no se iluminaba con bombillo, sino con vela, llega el bombillo y eso transformó la manera como se hacían las cosas a partir de la comunidad, porque ya la noche permite desarrollar cosas para trabajar, porque tengo la luz suficiente. Y lo otro es que esa transformación, ese cambio, tiene que generar una utilidad, tiene que generar algo positivo para la comunidad. Entonces, sobre esa base, pues, digamos, no es fácil encontrar experiencias innovadoras en Colombia, en el sentido, digamos, puro de lo que sería una innovación disruptiva. Sin embargo, en los recorridos que hemos hecho a los maestros de las distintas regiones del país, sí hemos encontrado situaciones donde las prácticas pedagógicas de los maestros se han modificado, se han transformado y de alguna manera pues han cambiado, incluso han afectado culturalmente paradigmas de la comunidad en la cual los maestros trabajan. Les voy a poner solo un ejemplo. En una visita que hice recientemente en Nariño, en Sandoná, específicamente en el municipio, hay una costumbre que tiene tiempo atrás, y es que los caballos que eventualmente, pues que ya dejan de prestar el servicio de carga para la comunidad, pues la manera como los sacrifican es ahogándolos. Y el ahogo implica que les ponen unas jeringas con agua en las fosas nasales, en la cual le llenan de agua el pulmón al caballo. Eso es una tortura, o sea, fundamentalmente eso es algo que para cualquiera sería pues una tortura, o sea, el sufrimiento del animal. Entonces, ¿qué hace el profesor? Conociendo esa tradición, empieza con sus estudiantes a revisar que eso es un problema, que se puede resolver de otra manera distinta, sin que el animal tenga ese sufrimiento en la manera como va a fallecer. Entonces los estudiantes detectan ese problema y empiezan a trabajar, empiezan a indagar todo alrededor del transporte a partir de los caballos y de cómo eventualmente podemos hacer para que ese animal que le presta un servicio al hombre pues no sea simplemente una manera de que el animal tenga que estar sufriendo con las cargas y en el momento de su muerte. Entonces los jóvenes empiezan a encontrar experiencias y a encontrar respuestas a que hay maneras distintas de que el caballo pueda mover su carga con mayor facilidad y obviamente que la mejor manera de morirse no es ahogándolo. Entonces fíjense cómo este maestro logra, a partir de unas preguntas que se hacen alrededor de problemas de la comunidad, pues logra cambiar esa tradición, rompe ese paradigma que de alguna manera se está haciendo. Lo mismo a nivel de cultivos. Ellos no creían en los cultivos, en los abonos orgánicos, porque no era rentable, porque no les servía, porque no mataba las plagas de los cultivos. Estos jóvenes empiezan a mirar que el abono orgánico, digamos el abono que se produce de material de desecho orgánico, es tan efectivo y más económico que incluso los químicos que ellos les estaban echando a los productos. Entonces fíjense que ahí está innovando, está cambiando la forma de hacer las cosas por el bien de la comunidad. Entonces sí encontramos experiencias de ese tipo que son muy valiosas y muy importantes pues para el país y para estos estudiantes que obviamente van a tener dos temas que son fundamentales en la vida. Uno, las emociones. Una vida sin emociones carece de sentido. Y la segunda es la curiosidad, porque en la medida que ellos están preguntando, están indagando, son jóvenes que son curiosos
y uno con la curiosidad pues no traga entero. Pues bien, mira que hay dos elementos para resaltar, sobre todo cuando se está hablando de innovación educativa, lo destaco porque sé que hay estudiantes también de nuestras licenciaturas de la Universidad de la Gran Colombia viendo este programa, y hay dos elementos para destacar. Debe haber una transformación, y esa transformación además debe tener un impacto positivo para que estemos hablando de innovación, porque creo que lo que sucede a veces es que se considera que se está innovando porque ya no hago toda la clase a punta de tablero, sino que ahora tengo una presentación en PowerPoint, entonces ya estoy innovando, pero pues en realidad ahí no hubo una transformación, es decir, no se están generando las reflexiones que logran que este tipo de experiencias como las que nos contaba Javier se lleven a cabo. Entonces yo puedo tener incluso mucha tecnología, no solamente una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, sino que puedo acceder a Socrative, a Kahoot, a utilizar las cuentas de redes sociales para trabajar y eso, pero si no estoy logrando la transformación, si no estoy logrando ese impacto positivo, en realidad no estoy innovando. En realidad estoy haciendo lo mismo, pero pues poniéndole una que otra herramienta que sería una cuestión más cosmética, diría yo, para la clase, pero que no en realidad hay una innovación en la clase. Jairo tiene un aporte sobre eso. Algo importante que hay que tener en cuenta es que se confunde muchísimo el tema de las herramientas para la educación o las tecnologías para la educación con el tema de la innovación de la educación. Entonces, tener tableros inteligentes, las tablets o tener todo tipo de plataformas y demás ayuda mucho, mas no es la esencia de una innovación educativa. La innovación educativa está enfocada en otros aspectos. Por ejemplo, el tema de la educación STEM, que es el tema que nosotros estamos llevando, que STEM se refiere a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, es un acercamiento interdisciplinario que remueve las barreras de las 4 asignaturas, las conecta con el mundo real a través de prácticas rigurosas y es relevante para los estudiantes. Esa definición compacta, que es fantástica porque no es fácil definir el tema de la educación STEM, ayuda a resumir muchos de los aspectos de los que venimos hablando en tema de la innovación educativa, y creo que en eso se puede apoyar mucho. No, buenísimo. Y Johanna, en el proyecto de astronomía para la educación, ¿qué transformaciones se vienen haciendo? ¿Qué se vienen logrando allí que sea pues, de impacto y que podamos hablar de eso? Bueno, pues realmente, digamos, es un proyecto que hasta ahora está iniciando y digamos que es un proyecto que está también como en pilotaje con esto. Pero sí me alegra mucho el saber que vamos como por buen camino. O sea, precisamente, astronomía para la educación se pensó en un inicio como en esa manera, como dice el profe, de romper como cierta estructura que había, digamos, en la universidad frente a las selectivas disciplinarias y a las selectivas libres. Entonces, ¿qué ocurría? En la licenciatura de matemáticas, digamos, se ofrecían electivas disciplinarias y electivas libres, pero solo para los licenciados en matemáticas, solo para los estudiantes. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos para poder acercar a nuestros otros estudiantes? En un principio fue pensado para los estudiantes de las licenciaturas, entonces ¿cómo hacemos para acercarlos y que se quieran inscribir a electivas libres? Entonces digamos, en un principio pensamos como en eso, bueno, había una necesidad de acercarlos porque pues desafortunadamente el programa de la licenciatura en matemáticas pues tenía muy pocos estudiantes porque pues creo que eso pasa en esta universidad, en otras universidades, y la historia es que los chicos no quieren estudiar, digamos, la licenciatura en matemáticas, es decir, los chicos que son muy buenos en matemáticas pues piensan en estudiar una ingeniería o piensan en estudiar, digamos, otra carrera, contaduría, qué sé yo, pero ser licenciado en matemáticas de pronto tal vez no es tan atractivo. Entonces, desde la licenciatura se pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar ese paradigma? Porque realmente fue eso pensando, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el paradigma de que las matemáticas son el coco y que si yo ya no aprendí matemáticas en el colegio, entonces en la universidad menos? Y entonces pensamos en un espacio académico que permitiera romper esas barreras. Entonces dijimos, bueno, ¿qué contexto nos serviría? Entonces dijimos, bueno, la astronomía es llamativa, porque la astronomía es un saber cultural, que además se ha dejado de lado, se hace parte como, no está dentro de los currículos, ¿no? O sea, no aparece dentro de los currículos, y decíamos, bueno, ¿qué
¿Qué pasa si nosotros ponemos a jugar dentro de este contexto que es rico en interdisciplinaridad? Porque yo pienso que algo clave digamos, en STEM es precisamente esa interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, el diálogo. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de matemáticas sin necesidad de estar dentro del contexto de las matemáticas, ¿sí? Sino que además puedo hablar, por ejemplo, de geografía, puedo hablar de sociales, puedo utilizar la tecnología y no utilizar la tecnología para simular cosas, es decir, para repetir y repetir cosas, sino para hacer pensamiento crítico. Entonces, digamos, un ejemplo es que les voy a dar así chiquitico, que además me encanta porque es algo que hacemos dentro de la lectiva y que tiene una réplica en el colegio, ¿no? Entonces resulta que todas estas actividades que nosotros diseñamos para los chicos de la universidad dentro del espacio de astronomía para la educación se replican en el colegio y lo que hacemos en el colegio lo traemos a la universidad. Entonces, digamos, hay ahí como no sé cómo llamarlo, no sé, un nombre así, pero como un mutualismo, ¿sí? Y entonces es súper sencillo, miren, son preguntas, nosotros trabajamos con preguntas muy básicas que cualquier niño o adulto puede pensar o puede indagar. Y es, por ejemplo, empezamos con ¿cuál es la diferencia entre el día y la noche? O sea, algo muy simple, demasiado simple, entonces uno dice, bueno, pero la diferencia entre el día y la noche. Y la actividad, digamos, las primeras actividades se trataban de dibujar. Entonces pusimos a estos chicos universitarios a dibujar con crayolas. Entonces digamos, el hecho de utilizar crayolas, o sea, los materiales que uno utiliza también tienen un significado ahí. Entonces fíjense que las crayolas, pues hace mucho tiempo, digamos ustedes, ¿hace cuánto no dibujan con crayolas? ¿Sí? Bien. Y nos dimos cuenta de algo fantástico y es la concepción, ¿no? Entonces la concepción del día y la noche. Mira, es más que pesar no tener aquí esos dibujos porque son dibujos de chicos universitarios de 20, 22 años, bueno, mucho más grandes, y pintaban como pintan los niños precisamente. Entonces, el día, ¿qué pintaban en el día? Pintaban su casa con el techo así triangular porque está muy marcado eso de la casa triangular. O sea, yo digo, la profe primaria nos marcó con eso el sol, ¿sí? Y al otro lado, en la hoja paralelamente, entonces la noche. Y pintaban otra vez su casa triangular, pero en lugar del sol estaba la luna, ¿listo? Y las estrellas. Entonces, muy bien. Cuando todos terminaron de dibujar, entonces, bueno, recogimos los dibujos, entonces les hicimos la siguiente pregunta. Bueno, según estos dibujos, pues yo puedo aquí, digamos, deducir que la concepción, o sea, la diferencia entre el día y la noche es el astro, que en el día aparece el sol y en la noche la luna. Y pues ellos todos, sí, perfecto, perfecto. Entonces hice la siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto la luna de día? ¿Ustedes han visto la luna de día? Sí, por supuesto. ¡Claro! Y ahí, ¡pah!, se rompe el paradigma. ¿Ves? Entonces son preguntas muy sencillas que me permiten generar pensamiento y entonces es de cierta manera pensamiento crítico por decir, oiga, sí. Y por ejemplo pensar, digamos, el sistema solar, que es una actividad súper básica que se hace en primaria. ¿Quién de ustedes recuerdan? Creo que ustedes recuerdan la maqueta, claro, que se hacía con bolita tipo por ¿sí? ¿Sí? Claro, pues resulta que nosotros hemos hecho, y con la ayuda del planetario, porque el planetario de Bogotá, o sea, 100% nos ha estado apoyando, hemos hecho un ejercicio de trabajar las escalas. Entonces, fíjense que estamos trabajando con estudiantes que no son de matemáticas y de pronto tienen su temor a trabajar como así que escalas, no les gustan los decimales, o sea, piensan que los decimales les quedó mal, ¿sí? Y cuando hicimos el ejercicio muy práctico y muy sencillo de hacerlo a escala sobre una cinta métrica, sobre una cinta de papel milimetrado, pues dijeron, eso quiere decir que las imágenes que nos presentan en los libros de sociales en internet, pues no están a escala reales y no son reales. ¿Bien? Entonces, fíjense eso, que, o sea, digamos que son pequeñas cosas, o sea, en realidad uno pensaría, bueno, para hacer innovación necesito, qué sé yo, dinero, necesito la super tecnología, pero realmente son cosas, digamos, que generan, o sea, digamos, son preguntas que generan allá adentro, como el pensamiento crítico. Esperen un segundo, porque me dicen, no, un momentico, que es que esperen, no puedo tragar entero, ¿sí? O sea, digamos, por el profe Jaiber, quisiera también como preguntarle esto, porque yo les decía a los niños de mi colegio, decía, bueno, ¿la Tierra se mueve? Sí, profe, la Tierra se mueve, la Tierra se mueve. ¿Por qué? Explíquenme sin tecnología por qué. Entonces los niños, porque inmediatamente las respuestas son, o bien el referente que la profe les ha dicho que la Tierra se mueve, o bien el referente de las fotografías, qué sé yo. Entonces fíjense que encontramos pues todo un contexto gigante en la astronomía, pues para hacer esto. Entonces, pues yo pienso que vamos en buen camino. Obviamente necesitamos reforzarnos más, como por ejemplo esta metodología STEM, como por ejemplo lo que nos propone el profesor, digamos, claro, como empezar, digamos, también a trabajar en problemas mucho más cercanos a ellos, ¿no? Y qué pena, me tomé la palabra. No te preocupes, perdóname, Joana, porque está muy interesante el tema y creo que ya Jairo, Javier te quieren dar bastantes respuestas, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con Debates UGC. No se muevan, que ya volvemos.
Bueno, estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de innovación en el aula. Aquí nuestros panelistas estaban ya a punto de que se hablan los unos y los otros. Vamos a darle el paso a Jairo, porque entiendo que hay un apunte que quiere enlazar con este último comentario de Johanna, y pasamos a hablar con Jairo porque tenemos una experiencia ahí que queremos comentar que se vivió en la Universidad de la Gran Colombia y que sé que usted la quiere complementar. Nosotros venimos trabajando en nuestro proyecto que se llama STEM Education Colombia, y nuestro último logro que se desarrolló fue el primer libro en español sobre educación STEM. Nos encontramos con que hay muchísima bibliografía en otros idiomas, especialmente en inglés, pero en español no había nada y no había unas bases claras sobre lo que es y lo que no es STEM. Entonces, pues queremos presentar el libro, es el primer libro en español que estamos presentando para Hispanoamérica. Lo estamos llevando a todas partes, a universidades, grupos de investigación, a directivos de colegio, a profesores en servicio, a organizaciones y fundaciones que están trabajando en educación. Y quería esto enlazarlo con lo que estaba diciendo Johanna hace un momento, porque tenemos una actividad muy buena en el capítulo 7, donde le decimos a los docentes cómo se puede llevar la educación STEM a la práctica. Y hay una actividad que se llama el sistema solar a escala exacta. Y todo el quid del asunto es que los estudiantes deben, a través de todo un proceso de diseño en ingeniería, lograr construir un sistema solar como un modelo, como un constructible con la escala exacta. Una tierra de 1 metro, con una luna de medio centímetro, con distancias las que son, y se van a dar cuenta cuando vayan construyéndola con elementos los más fáciles de conseguir, como palos de escoba y plastilina y copor y ese tipo de cosas, se van a dar cuenta que no van a poder montar sino máximo hasta el planeta Marte, porque las distancias son tan grandes que no hay colegio ni barrio que alcance para eso. Entonces quería traerlo a colación. Buenísimo, buenísimo. Javier, ¿y qué es lo que apasiona tanto con Jess? Porque ya Johanna nos habló de planetas y demás, Jairo nos hace el mismo comentario, y usted está dentro del Instituto de Astrobiología. Tuve, de hecho, un grupo de docentes que a mitad de año de la Universidad de la Gran Colombia, aprovechando los espacios de cualificación docente que tiene la universidad, estuvieron en el desierto de la Tatacoa, teniendo una experiencia en Marte. Correcto. Y claro, pues la idea era fomentar en ellos el desarrollo de unas competencias que no necesariamente es pues vivir en Marte, sino que detrás de eso hay el desarrollo de otras competencias que son importantes para la vida y para la docencia. ¿Cuál es el atractivo que hay allí? Es decir, ¿por qué el tema de la NASA, los planetas, la astronomía? Es decir, ¿cuál es el atractivo allí que jala tanto y por qué se está convirtiendo en un factor, en un motor de búsqueda en temas de innovación en la educación? Vale, sí. Hace aproximadamente un mes, el Instituto de Astrobiología de Colombia, en convenio con la Universidad de la Gran Colombia, trajo al director de educación del Kennedy Space Center, el señor Michael Lester. Él trabaja en el Kennedy Space Center y también trabaja en la NASA. Y una de las cosas fundamentales que ellos han descubierto allá dentro de su modelo de educación es que las ciencias y la matemática no son atractivas. La juventud de hoy en día no se interesa por tener un proyecto de vida relacionado a las ciencias y las matemáticas, porque inmediatamente lo encasillan, usted va a ser profesor. Este mismo problema se está dando en Europa. Y como él nos lo decía, ellos están preocupados porque las investigaciones que se están dando hoy en día, no hay una posta generacional, no hay una juventud que llegue a continuarlas, a mejorarlas, a seguirlas, a proponerlas. La NASA, que muchas veces nosotros creemos es caminatas espaciales, viajes espaciales, no, la NASA tiene un instituto de educación y está muy preocupado por la educación. Y de ahí viene la educación STEM. Nosotros como Instituto de Astrobiología trabajamos, tenemos un convenio con ellos y nosotros lo que hacemos es básicamente un apoyo al docente y al estudiante. Aquí se ha hablado de indagación, de inquietud, de observación. Eso es lo que nosotros ayudamos a guiar. Básicamente es, nosotros, no, como lo dije al inicio, nosotros a veces estamos acabando con las esperanzas y las ilusiones de ese estudiante que quiere ser científico, que quiere ser investigador. No vayamos a la parte de programas
de currículos en donde al docente, cuando yo fui docente, a mí me exigían dictar un programa en un número de horas y obtener ciertos resultados para que el estudiante se desempeñe muy bien en pruebas nacionales, pruebas saber y pruebas PISA, pruebas internacionales. Las condiciones están dadas. El cambio cultural, yo creo que ya tanto docentes como estudiantes quieren una educación con una aproximación diferente. Ahí es donde entra la educación STEM, en donde se trabaja básicamente por conexión con el mundo real. Como lo decía el profesor Javier, tengo un problema en mi comunidad. El profesor se lo pone a los estudiantes, o inclusive son los estudiantes los que les ponen ese problema a los profesores. Y es donde el profesor tiene que buscar la forma a hacer esa liazón, esa conexión entre directivas, Secretaría de Educación, estudiantes, para que se pueda desarrollar y se le pueda encontrar una solución a ese problema sin dejar al lado el programa curricular. Es que, como se decía aquí, es como ese miedo a como es nuevo, entonces no me gusta. No, es un STEM que debe ser incorporado a su velocidad. No es como se hace, que tomamos el modelo finlandés, el modelo de Singapur y esperamos que funcione. No, la cultura, la política, la religión en esos países es diferente, la economía es diferente, pero el modelo STEM sí está dando buenos resultados y se está probando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y como lo dice el doctor Jorge Bueno, el director del instituto, hay que buscar es un STEM colombiano, un STEM criollo, un STEM que se introduzca de tal manera que empiece a producir resultados. No esperemos que el STEM o cualquiera que sea el modelo pedagógico o educativo va a funcionar de la noche a la mañana. O sea, las condiciones están dadas. El modelo STEM requiere un cambio actitudinal desde la base. Y también se necesita apoyo por parte del gobierno. Vale. Javier, una cosa, usted que está en contacto con los profesores en las regiones, es que eso me interesa mucho porque claro, una cosa de pronto es acá en Bogotá, ir a algunos colegios de élite de la ciudad y demás y hablar de la apropiación del modelo STEM, pero ¿cómo usted percibe la apropiación de este modelo en la región? Es decir, ya en el municipio, ¿sí? donde el profesor quizá no tiene los mismos, de hecho está en ese grupo de brecha donde no hay tanto acceso a los recursos tecnológicos, pero no sé, ¿cómo lo percibe? Pues yo creo que hay una gran asociación entre STEM y computadores, y en eso todavía seguimos como con ese paradigma que todo lo que tiene que ver con la tecnología hace referencia a aparatos tecnológicos. Y en esa medida hay que hacer un proceso muy fuerte con los docentes de las regiones y en general pues del país para darles a conocer qué es el STEM, cuáles son esas propuestas que se están llevando a cabo de manera acertada frente a este tema, y por eso la Fundación Compartir este año tiene una nominación específica dentro del Premio Compartir al Maestro, que es una categoría STEM, donde se recogen experiencias de este tipo. Nos quedamos muy satisfechos, llegaron cerca de 32 propuestas. Ah, qué bueno, iba a preguntar eso. 32 propuestas de maestros que vienen trabajando el tema en el salón de clase. Y sobre esto pues hicimos un recorrido, un análisis, las observamos, las miramos, y esa es la idea, ¿no? Que ellos mismos pues presenten estas experiencias que son, como nos dice aquí el compañero Jaiber, son criollizadas, ¿sí? De alguna manera, no son copias, porque como apenas está empezando en el país este tema y estas prácticas. Entonces sí creo que se está tocando el tema, pero nos falta mucha alfabetización sobre qué es lo que se busca con este tipo de propuestas. Jairo, ¿se puede criollizar el STEM? Es decir, hay un STEM, podemos hablar de un STEM criollo. Lo que hace Joana es STEM criollo. Puedo, pues sí. Hago STEM criollo. Sí, es perfectamente. El modelo realmente no se trata de copiarlo, sino tiene unos fundamentos muy sólidos. Básicamente son 3 pilares, es una nueva instrucción en ciencias, tecnología y matemáticas. En ciencias, porque la idea es que se entre la ingeniería a ser parte de la enseñanza de las ciencias.
La tecnología, precisamente por lo que decía el doctor Pombo hace un momento, que es que hay que darle trasfondo a lo que es realmente la tecnología. La tecnología no es únicamente la tecnología de punta. Aquí abro un paréntesis muy breve. Todavía en muchos colegios se concibe el área de tecnología como las TICs, y realmente en los estándares de tecnología que utilizan en los Estados Unidos son de 20 estándares, es el número 17, las TICs. El resto es un gran espectro de tecnología, desde lo más elemental, pasando por la logística, pasando por los procesos de fabricación, por la parte médica, etcétera, etcétera. Y del área de matemáticas se le está dando un contexto a la matemática, se le está dando un vuelco, un sentido de cómo es que la matemática modela el universo. No es un tema abstracto que está lejos. Precisamente es el tema que tú estabas diciendo hace un momento, que nadie quiere estudiar matemáticas porque eso lo ven como muy abstracto, y es un problema que viene desde el colegio. Entonces, quería hacer referencia precisamente a que el modelo en Estados Unidos ha sido uno de los modelos que más se ha desarrollado porque ha tenido unas transformaciones muy grandes. En ciencias, bajo esa nueva instrucción, están los nuevos estándares de ciencias naturales, los NGSS. Tenemos en tecnología los estándares de tecnología. En matemáticas hicieron también una gran transformación en los estándares comunes con respecto a que esa sociedad de profesores de matemáticas quieren contribuir a los nuevos problemas actuales. Y lo más nuevo en STEM es la entrada de la ingeniería al aula. Críticas, Jairo, ¿han recibido críticas? Decir críticas que ustedes digan, bueno, nosotros está el modelo STEM, estamos tratando de llevarlo, implementarlo en Colombia y demás. Incluso Jairo, no sé también si puede darnos comentarios de eso, pero que de pronto el grupo de la resistencia, ¿qué críticas pueden ser las más frecuentes? Y eso porque nos acompañan, como les decía, estudiantes de las licenciaturas de la Universidad de la Gran Colombia, y seguramente a ellos también les interesa saber cuál podría ser el lado flaco, si tuviera el lado flaco. Hay confusiones. Yo creo que es lo más importante. Una reacción natural es pensar que el modelo es importado y nosotros tenemos que hacer lo propio. Sin embargo, las realidades son que en nuestro país nuestros propios desarrollos están muy quedados y tenemos que trabajar en eso. Pero pienso que lo que es más importante es lo que ya habíamos comentado antes con respecto a la resistencia del docente al cambio, y también al no saber lo que es STEM propiamente dicho. Lo decía el doctor Pombo, se malinterpreta el acrónimo, porque se dice STEM y se hace un dibujo de un robot o de un brazo robótico o se trae la impresora 3D, y no es así. El tema sí pueden ayudar todas las tecnologías nuevas, pero definitivamente yo pienso que la reacción inicial es por pensar que es un tema importado. Creo que hay algo bien importante que hay que sentar ahorita, es el tema del cambio acelerado que está sufriendo el mundo. Y de eso lo está diciendo la Universidad de la Singularidad en sus últimas reuniones anuales, hablando de la aceleración de la aceleración. Y esto está dando unas condiciones de transformaciones gigantescas a la forma de vivir. Eso trasciende al mundo. Eso no se queda en los países del primer mundo. Esa transformación nos va a cubrir a todos. Temas como la comunicación, por ejemplo, se espera que para el 2025 la totalidad del planeta esté cubierto con comunicación de Internet. Totalmente. Entran 4.000 millones de mentes nuevas a aportar a la red. Gente que estaba por fuera. Entonces, las condiciones sociales son diferentes. Y pienso que ese cambio va a sobrepasar esas ideas mal formadas con respecto a traer o no traer un modelo que sea del exterior. Ok, Jaiber, ¿considera que las críticas principales que ustedes han recibido de las personas que cuando ustedes quieren llevar el modelo y demás, la resistencia, lo que yo le digo la resistencia, ¿qué críticas les hacen? Las críticas serían básicamente porque es un modelo nuevo. Entonces se da como ese miedo de que funcione o no funcione. Adicionalmente viene acompañado de pronto con la falta de presupuesto. Y para innovar en el aula se necesita un docente que quiera como meterle un poquito la ficha, ¿sí? de salirse un poquito out of the box, como dice el americano, salirse de sus lineamientos e intentar algo diferente. Todo eso obviamente muy bien acompañado por el colegio, la institución educativa.
Falta de oportunidades también. O sea, uno no puede llegarle a una institución educativa, mire, hay un programa STEM, ¿les sirve? Podemos ver en la problemática social de los colegios públicos. Muchos estudiantes van es por sus refrigerios, por sus almuerzos, van porque no hay quien los cuide en casa, ¿vale? Y el profesor ya tiene suficientes problemas con una clase de 35 o 40 estudiantes, claro, para intentar un modelo nuevo. Listo, o sea, no es crítica, es ni resistencia, es la falta de oportunidades. Desafortunadamente a veces en Colombia la educación se ve más, y en esto lo hablo en el sector privado, como un negocio. Entonces, si lo que usted me propone es negocio, se intenta. Pero si no se le ve un negocio de primeras, pues de pronto el modelo STEM no funcione. Pero aquí era otra de las cosas que aprendí cuando hablábamos con Michael Lester. En Colombia, desafortunadamente, la idea es obtener recursos del gobierno. Eso no se hace así en los países desarrollados. Allá, si usted necesita el dinero, al último que le pide es al gobierno. Usted va a la empresa privada. Usted va a la empresa privada y le dice, le tengo un programa en educación, necesito que me lo financie para trabajar con estudiantes y yo le tengo los ingenieros, le formo los ingenieros, le formo los matemáticos, para que usted pues, claro, de cierta forma, o los emplee o los ponga a trabajar como profesores. O sea, básicamente es como el enfoque, como el objetivo que se le puede dar al programa STEM. ¿Que va a tomar tiempo? Sí. Que al principio va a avanzar muy despacio, también, pero pues se puede intentar algo que está funcionando, vale, y que da la posibilidad de ser más dinámico. Joana, ¿la salvación puede estar en los futuros nuevos licenciados o parte de la salvación? No solamente de licenciados en matemáticas, sino los futuros profesores. No, mire que sí. Totalmente, yo creo que, o sea, esa apuesta mía por la educación, esta vocación, o sea, no es en vano, y trabajo afortunadamente con muchos compañeros que también piensan, claro, o sea, digamos, tenemos todos esos limitantes que nos acaba de contar el profe, y muchos otros más, ¿no? Porque cada escuela es un micromundo, hay unos contextos ahí con unas necesidades específicas, pero yo sí creo que está en la educación. Es más, profe, yo me voy a tomar el atrevimiento aquí, porque además el coordinador de mi programa de la licenciatura no me lo perdonaría, el profesor Carlos Eduardo León, no me perdonaría contarles lo siguiente: estamos estrenando, profe, registro calificado de la nueva licenciatura en matemáticas, y precisamente fue una licenciatura pensada así, o sea, pensada en aquellos que quieren ser profesores de matemáticas, pero que no necesariamente tengan que ser unos genios en matemáticas o que tengan las super notas, sino que tengan simplemente como esa voluntad. Hemos diseñado todo un plan de estudios, 9 semestres, además bilingüe, profe, que imagínense, o sea, es algo nuevo que tenemos porque las diferentes licenciaturas, digamos, no está el componente bilingüe ahí, y los estamos invitando porque realmente le estamos apuntando a la investigación formativa, porque todo lo que ustedes han dicho, fíjense, o sea, estos escenarios se prestan para hacer la investigación educativa, eso es algo fundamental, importante, además la proyección social, o sea, fíjese que desde esos pequeños semilleros que estamos formando, listo, y vamos haciendo proyección social, vamos llegando a todas estas comunidades, y pienso yo que vamos contagiando, pienso yo que vamos motivando, porque realmente no hay nada más motivador que poder ver estos pequeñitos, digamos, con toda propiedad, hablando de su proyecto, los chicos de las licenciaturas diciendo, oiga, las matemáticas no eran tan malas, mire que sí, mire que sí podemos entender. Entonces yo, pues, profe, me voy a atrever a invitar a los chicos de la licenciatura a pensar en esa doble titulación con licenciatura en matemáticas, allí los estamos esperando. Tenemos una propuesta en realidad, o sea, la estamos apuntando hacia la innovación, hacia el STEM, entonces sí, o sea, de una vez vuelvo y ratifico, sí, la innovación está en la educación, están los licenciados del futuro y sin tanta pena yo sí lo voy a decir, entonces bueno. Queremos invitar a todos nuestros teleamigos y teleamigas a que consideren pues que el programa de la licenciatura en matemáticas, que en efecto es un programa de licenciatura con una característica, y es que tiene esa formación bilingüe que es muy importante justo pues para estos tiempos que corren, pues que recomienden este programa a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus sobrinos y demás, porque es una oportunidad muy interesante también de vincularse al campo de la educación que estamos viendo hoy en este programa, que es el campo que quizás nos puede ayudar a trascender en estos temas de la innovación educativa. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para continuar hablando de innovación en el aula, aquí en Debates UGC.
Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de innovación en el aula. Hemos hablado de no solamente lo que implica la innovación en el aula, sino que también hemos traído a colación el tema de la educación STEM, que es un tema fundamental y que es clave que llegue no solamente a los colegios, sino también a las universidades, porque sin duda eso también va a tener un impacto en nuestros futuros profesionales, en las personas que van a terminar aportando al crecimiento, al desarrollo económico de las regiones y del país. Y Javier tenía un comentario con respecto a eso, precisamente con respecto a la productividad, ¿no? Sí, es que yo creo que el propósito de la innovación es tener unos ciudadanos más productivos, una sociedad que sea más productiva a nivel general de lo que requiere el país. Y sobre esa base, para lograr un ciudadano, un estudiante que le aporte más a la sociedad, pues se requiere la generación de nuevos conocimientos. Y esa generación de esos nuevos conocimientos se da a partir de la innovación, es decir, de cambiar, transformar la manera como hacemos las cosas. Y quiero aprovechar una cuña aquí, tiene que ver con el paro estudiantil. Sobre esa base he tenido oportunidad de conversar con algunos jóvenes universitarios de entidades de universidades oficiales, y ellos claramente me manifiestan y me dicen cuál es la posición de ellos frente al gobierno nacional: resistencia. Y eso está bien y eso es válido, porque es que sí necesitamos dar un vuelco al sistema educativo nacional y que la sociedad se empiece a meter. Pero esa resistencia tiene que ir acompañada de cuál es el propósito que queremos que tenga la educación en Colombia. Y sobre esa base, ojalá estas manifestaciones y ojalá esta gran movilización nacional que hay alrededor de la educación no se quede solamente en la exigencia de unas platas, sino que pensemos de verdad cuál es la educación que necesita el ciudadano colombiano. Sí, eso es bien importante porque muchas veces uno podría tener la impresión pues que el tema ha sido eso, ¿no? Plata, ¿no? Pero en realidad es plata ¿para qué? Que eso es lo importante, es decir, qué se va a hacer con eso y qué se va a lograr con eso. Y además el tema de una resistencia que está bien, y nosotros desde la Universidad de la Gran Colombia, que es una universidad privada, sin duda estamos apoyando, obviamente, porque lo que queremos es que la educación, tanto la privada como la pública, pues sea la mejor, pero pues que también de alguna forma haya cierta mesura y cordura y demás, y que pues que tengamos también un acompañamiento de las autoridades y demás, como para que los que no están en ese proceso, pero que tenemos que seguir nuestros planes de trabajo y de estudio, podamos terminar también las clases tranquilos y hemos sido damnificados. Entonces, bueno, un comentario ahí al margen de eso, pero sin duda, entonces tenemos que buscar eso, ¿no? Es decir, que la educación pues lleve a tener de verdad mejoras en los temas de productividad y en calidad de vida, que finalmente es lo que uno busca. Ya estamos un poco al cierre, no sé, comentarios finales, Javier, comentario final. Yo veo que usted que está con la palabra en la boca. Cuando el astronauta Neil Armstrong vino a Colombia, él dijo que el camino hacia el progreso era la educación y las ciencias. Son 40, 50 años y todavía yo creo que esa frase se puede aplicar completamente. En Colombia no le apostamos a la educación. Básicamente esa sería como no sé, una triste recomendación. Muchas veces nosotros los colombianos creemos que como estamos bien. Somos más enseñados a ser seguidores que a ser líderes. Nosotros no pensamos en esa innovación. En la India, por ejemplo, ya tienen su programa espacial, y nosotros desde aquí, seguidores de las vacas que odian los ratones. Pero sin embargo, ya pusieron su primer satélite en órbita sin ayuda de los Estados Unidos y de Rusia. O sea, ¿por qué tiene uno que pensar que lo haga otro país y nosotros lo traemos y lo copiamos? Nosotros podemos intentarlo. A veces, tristemente, cuando salen las noticias, las cosas malas, y muchas veces en el exterior, hay un colombiano metido. Entonces, ¿por qué no utilizamos ese conocimiento? Yo sé, acompañado de muchas cosas, rodeado de muchas cosas, porque no es fácil, ni va a ser rápido, pero porque no le damos una oportunidad, llámese STEM, llámese modelo europeo, modelo americano, modelo criollo. ¿Por qué no le damos una oportunidad a la educación? Y no solo es a la educación a nivel secundario o bachillerato, no solo es que cambie la forma de pensar de los profesores, es desde las casas,
a que cuando un estudiante diga quiero ser astronauta, cuando un pequeñito quiera decir ser astronauta y se disfrace de astronauta, pues no cortarlo, sino de alguna forma que él solito vaya hasta que llegue un punto en donde diga es muy difícil o no puedo, pero que sea el mismo estudiante, el mismo pequeñito, el que se dé cuenta de que sí, mejor le hago caso a mi papá y a mi mamá, pero que sea el estudiante, el pequeño solo, que no sea el aula, el docente de esta asignatura, el que a ver, pelado, usted no está hecho para eso. En Colombia no podemos formar un astronauta colombiano, un programa espacial de colombianos, a ver. Esa sería mi conclusión. Perdóname, para ir redondeando y como para ir despidiéndonos en este sentido, vamos a lograr, digamos que lo que se tiene proyectado es de verdad lograr transformaciones con este modelo en Colombia. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr y lo que se persigue son causas que ya son de orden mundial. Es importante que tengamos en cuenta, si tenemos nuestros problemas, tenemos que solucionar nuestros problemas. Definitivamente lo que hagamos con STEM es para solucionar nuestros problemas, pero hay problemas globales y la presión es muy grande. Yo quiero decir rápidamente los 3 pilares de la educación STEM. Es la nueva instrucción en ciencias, tecnología y matemáticas con la ingeniería entrando, el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, que tanto se ha hablado de eso, y el tema de la innovación y el emprendimiento, que es algo que necesitamos urgentemente. Perfecto. Joana, vamos a seguir trabajando en la UGC por hacer transformaciones de esas que traigan cosas positivas. Profe, totalmente. ¿Qué otros retos tenemos? ¿Qué proyectos tenemos por delante? Bueno, o sea, nosotros realmente desde el programa de matemáticas, como les contaba, pues estamos apuntándole a muchísimas cosas, sobre todo proyección social y sobre todo al trabajo en aulas, por ejemplo, de necesidades educativas especiales. También hay un proyecto muy lindo en matemáticas para trabajar con, digamos, aquellas zonas que son, digamos, que no son urbanas, ¿sí? Para poder llegar, digamos, también a ellos y a estos chicos. Hay un proyecto que no sé si lo conozcan, que es la Maratón Matemática, también es un proyecto que ahí vamos con esto, estamos pendientes de trabajar, digamos, investigación frente a los resultados que tenemos de la maratón. La maratón es algo de proyección social, es proyección social que tiene el programa y es totalmente gratis, entonces pues ahí estamos. Creo que en el programa de matemáticas lo que más tenemos es motivación, curiosidad e imaginación. Vale. Jaiber, un comentario final para nuestros televidentes. No, pues desde el Instituto de Astrobiología pues estamos muy interesados en trabajar con colegios y universidades en lo que es la divulgación, la comunicación de las ciencias, ayudar a que esa la indagación, la inquietud, la observación se siga dando. Vale. Y que definitivamente en Colombia necesitamos líderes y los líderes se forman con educación. Vale, y Javier, ¿podemos cambiar las cosas? ¿Podemos trascender en esto? Pues yo creo que sí, pero necesitamos que el gobierno nacional y el país en general se dé cuenta de que el elemento fundamental para transformar la educación se llama el maestro. Y a ese maestro es al que tenemos que reconocer, tenemos que valorar, tenemos que capacitar, tenemos que formar y darle todas las herramientas necesarias para que en el salón de clase él pueda desempeñar su papel con la dignidad que tiene o que debe tener cualquier profesional. Bueno, pues a todos ustedes de verdad muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Debates UGC. Como siempre, nuevamente, o sea, quedan cordialmente invitados para una nueva edición. Y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, muchas gracias por habernos acompañado. Le damos gracias a Dios por este momento. Los invitamos como siempre a que tengan presente Un Café con Galat, que también se emite aquí por Teleamiga Channel. Y pues ya nos vemos en una próxima edición de Debates UGC.